Y vamos a cruzar el océano y nos vamos a Estados Unidos y vamos a conocer su versión de la agencia de noticias, que en este caso es AP, Associated Press, que es el equivalente a Reuters. Y también vamos a ver cómo se formó, quién está detrás. Y bueno, hay que analizar eso nada más para darse cuenta de quién está detrás de las noticias. Y seguimos con las agencias de noticias. Esta vez cruzamos el océano y llegamos a Estados Unidos, donde tenemos la AP u Association Press. Y estamos siempre en la misma fecha, más o menos, y esta agencia nace en el año 1846, cuando 5 periódicos de la ciudad de Nueva York financian una ruta de Pony Express a través de Alabama para llevar las noticias de la guerra mexicana hacia el norte, más rápido que la oficina de correos de Estados Unidos. Es decir, siempre la carrera por la primicia. Así es como nace The Associated Press. Así nace y se convierte en el proveedor esencial de las noticias que dan los periódicos junto con Reuters. Tenemos al lado inglés o británico y el lado americano. La empresa fue organizada por Moses Yale Beach, que era segundo editor de The Sun. El nombre ya nos dice algo, por supuesto. Retomemos lo que pasó con Reuters. Y tenemos su gemelo, por decir así, en Estados Unidos. Bueno, junto con The Sun, los otros periódicos que estuvieron en la creación de esta agencia fueron el New York Herald, el New York Courier and Enquirer, The Journal of Commerce y el New York Evening Express. Algunos historiadores creen que el New York Tribune se unió en ese momento. Y porque hay documentos que muestran que era miembro en el año 1849. The New York Times se convirtió en miembro poco después de la fundación, en septiembre del año 51. Allí entra The New York Times. Como vimos, también que fue el año en que nació el periódico y del otro lado del océano nace la agencia Reuters. Inicialmente se lo conoce como The New York Associated Press, porque eran todos periódicos de New York. Y esta organización se enfrentó a la competencia de Western Associated Press en el año 62, que criticó sus prácticas monopolísticas de recopilación de noticias y fijación de precios. O sea que ya empezamos con el tema de los monopolios, nada más de su nacimiento. Una investigación completada en 1892 por Victor Lawson, editor del Chicago Daily News, reveló que varios directores del New York Associated Press habían llegado a un acuerdo secreto con United Press, una organización rival, para compartir las noticias y las ganancias de revenderlas. Las revelaciones llevaron a la desaparición de The New York Associated Press, y en diciembre de 1892 Western Associated Press se incorporó en Illinois como The Associated Press. Una decisión de 1900 de la Corte Suprema de Illinois dice que AP o Associated Press era una empresa de servicios públicos y operaba restringiendo el comercio, y resultó en el traslado de AP de Chicago a la ciudad de Nueva York, donde las leyes corporativas eran más favorables para este tipo de empresas. Cuando se funda AP, las noticias se convirtieron en un bien vendible. La invención de la rotativa permitió al The New York Tribune en la década de 1870 imprimir 18.000 periódicos por hora. Durante la Guerra Civil y la Guerra Hispanoamericana hubo un nuevo incentivo para imprimir reportajes vívidos y en el lugar, y obtener las famosas primicias. Melvin Stone, que había fundado el Chicago Daily News en 1875, se desempeñó como gerente general de AP desde 1893 hasta 1921. Adoptó los estándares de precisión, imparcialidad e integridad.
La cooperativa creció rápidamente bajo el liderazgo de Kent Cooper, que acumuló personal de oficina en América del Sur, Europa y después de la Segunda Guerra Mundial en Medio Oriente. Introdujo la máquina de escribir telegráfica o teletipo en las salas de redacción en 1914. Y en 1935 AP lanzó la red Wire Photo, que permitió la transmisión de fotografías de noticias a través de líneas telefónicas privadas alquiladas el día que fueron tomadas. Esto le dio a AP una gran ventaja sobre otros medios de comunicación. Si bien la primera red fue solo entre Nueva York, Chicago y San Francisco, finalmente AP obtuvo su red en todo Estados Unidos. Y llegamos al año 1945, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos sostuvo que en Associated Press versus Estados Unidos, un juicio que había, que llegaron a la conclusión de que la AP había violado la ley Sherman antimonopolio al prohibir que los periódicos miembros vendieran o proporcionaran noticias a organizaciones que no fueran miembros, además de dificultar las cosas para los periódicos no miembros para unirse a la AP. La decisión facilitó el crecimiento de su principal rival, que era United Press International. Así que ya tenemos en el año 45 el tema de los monopolios y AP de lleno metida en todo ese embrollo. Y así siguió y empezó a distribuir noticias a las estaciones de radio, incluso creó su propia red de radio en el año 74, luego tuvo una agencia global de recopilación de noticias en video, se fusionó después con Worldwide Television News, es decir, fue incursionando en los diferentes tipos de medios masivos de comunicación. Y lo tenemos hasta el día de hoy, sigue siendo una de las principales agencias junto con Reuters, en lo que se refiere a la lengua inglesa, pero que también distribuye sus noticias en todo el mundo y se traduce a todos los idiomas. Así conocimos lo que pasaba del otro lado del océano, y entonces ya tenemos a Reuters en Inglaterra, AP en Estados Unidos, monopolios que siguen hasta el día de la fecha, que crecieron, que pasaron de lo que había en la época, que eran los servicios impresos, los periódicos, la prensa escrita, pasaron a todo lo que vino después. Pasaron a los diferentes medios, radio, televisión, incursionaron en todas las áreas de noticias, desde la economía, la política, luego vino el tema de las fotografías, ganaron varios premios Pulitzer y todo lo que también tuvo que ver con la prensa internacional, es decir, corresponsalías, siempre que tuvieron que cubrir guerras, ahí vino la lucha por las primicias desde un comienzo. Y también tenemos que en su nacimiento había grandes colosos. Nació de la asociación justamente de varios periódicos de Nueva York. No salió de la nada, es decir, esto fue una asociación de periódicos que ya estaban asentados. Y ahí los tenemos hasta el día de hoy, manejando las noticias y con varios juicios por monopolio, por violar ciertas leyes antimonopólicas. Y es lo que tenemos. Y al día de hoy nos siguen informando. Pero solo hay que saber y poder leer ahora, porque cuando uno lee en un periódico, aunque sea digital o algo, se menciona la agencia de donde sale la noticia y dice AP, Reuters, entonces uno puede ya al leerlo decir, viene de este lugar, qué bien, ya sabemos entonces qué hay detrás.